Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de espectadores, mucho más que espectadores, el programa que hacemos desde la ETAE y que cada semana les ofrecemos a través de los canales y redes sociales de esta Asociación de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas de la República Argentina. Saludo a mi compañera Nora Lías Ormani. Hola Nora, ¿cómo estás? Hola Pablo, acá estamos con frío en este invierno, en este julio, pero feliz de poder hacer este programa y comunicarnos con los asociados y con los oyentes. Así es, Nora. Y vamos a contar, Nora, que lo tenemos al maestro Jorge Dubati de viaje, pero ha entrevistado a Pablo Maritano, que es el director de la revista del Cervantes, este espectáculo de gran envergadura que se ofrece en el Teatro Nacional Cervantes. Así que en unos segundos nada más vamos a poder ver, disfrutar de esa entrevista. Y también les contamos que hoy nos encuentra con nosotros Grisi Santomauro, que se va a incorporar la próxima semana aquí a espectadores, mucho más que espectadores. Así que, Noralía, si te parece bien, comenzamos nuestro programa con esa magnífica entrevista del maestro Jorge Dubati a Pablo Maritano, como dijimos, director puestista de la revista del Cervantes. Pablo Maritano, muchas gracias por darnos estos minutos. Estás en Río de Janeiro, ¿no es cierto? Estás en Brasil, que es Estoy en Brasil, sí. el lugar donde vos vivís, ¿no? Bueno, sí, en realidad yo vivo en Brasil hace ya varios años. Estoy afuera del país hace más tiempo, pero ahora me estoy mudando a Río, así que estamos sufriendo el invierno carioca. Me encantaría que recordemos un poquitito, vos sos argentino, ¿no es cierto? Pero tenés una circulación internacional, muy especialmente en relación al teatro musical. Contanos un poquito de tu historia, dónde naciste, en Buenos Aires, y cómo es esto de tu despliegue. Acabas de estar en Chile, ¿no? Sí, bueno, mira, Jorge, yo sí nací en Buenos Aires y yo soy hijo de la educación pública argentina, desde la secundaria en adelante, pasando por la Escuela de Bellas Artes de la Cárcova, por el Buchardo, luego por el Instituto del Colón, de donde me gradué hace más de 20 años y doy clase hace más de 10, te diría, 12 creo, ya prácticamente. Entonces, lo que ocurre es, vos decís teatro musical, es muy gracioso porque nosotros llamamos a la ópera teatro musical, pero como la ópera es bastante endogámica, es una red que conecta bastante la región, que conecta a todos los teatros de la zona y que también conecta a través de redes de coproducciones o de instituciones educativas al mundo. Entonces, una especie de mundo teatral paralelo, ¿no? Claro. No debería serlo, pero lo es. Entonces, bueno, esa es un poquito la historia. Y sí, trabajo mucho por la zona y también trabajo dando clases y dirigiendo en Europa o en Estados Unidos, en Norteamérica, te diría, más que en Estados Unidos. Pablo, y cuando trabajás en este circuito, digamos, trabajás con algún tipo en particular de ópera, con alguna línea especial, digamos, que te especializás, o podés, por ejemplo, en Chile, ¿qué estuviste dirigiendo? En Chile hicimos un trabajo, no, a ver, te respondo primero la pregunta que me hiciste, no, yo me especializo, en realidad es rarísimo eso porque como es un mercado también, tiene mucho que ver con para lo que te llaman a dirigir y nosotros le decimos al centro del repertorio, esto es final del siglo XVIII, principios del siglo XX, el repertorio que es, bueno, esta porción de la literatura del teatro musical más frecuentada, por decirlo de alguna manera, y sí es lo más probable que te llamen para hacer óperas de Verdi, Puccini, el repertorio romántico, Gounod, Massenet, etcétera, etcétera, etcétera. En particular, a mí me interesa la periferia de ese repertorio, no significa que uno no lo haga, ya tendría que hacer la cuenta, pero estoy cerca de las
de las 100 óperas dirigidas, de 100 montajes distintos, es un montón, sí, y trabajado en otros tantos, así que te diría que lo que me interesa es la periferia. Dentro de la periferia está el primer barroco, o sea, el momento en el que se coagula el lenguaje operístico, y el repertorio contemporáneo, ¿no? O sea, el repertorio contemporáneo, entre comillas, porque en realidad te diría desde el cambio de paradigma del teatro musical cerca de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde verdaderamente se fusionan una enorme cantidad, o sea, son géneros que antes estaban coexistiendo en paralelo y que de alguna manera te diría que decantan para distintos caminos o distintas estrategias de lo que va a ser el teatro musical a partir de principios del siglo XX. Vas a tener el teatro musical como tal, hijo de la gran ópera romántica. Vas a tener Kurt Weill y Bertolt Brecht haciendo su específico tipo de teatro musical, que nosotros le decimos ópera de cualquier manera, pero es otro tipo de repertorio. Y por supuesto tenés las grandes obras del tardorromanticismo, un poco más, te diría, ontológicas, ¿no? O sea, que hablan sobre el mismo lenguaje. Lo que acabo de hacer en Chile es una ópera nueva, una ópera que se estrenó, tuvo su estreno absoluto este año. Es una producción de la Corpudec, que es un teatro de la zona del Biobío, en Chile, muy activa, ligada a la producción escénica de la universidad. Fue un experimento muy, muy interesante. Y curiosamente ahora lo próximo que voy a hacer también es otra ópera contemporánea, no es un estreno absoluto, ya tuvo el estreno el año pasado, de un compositor muy joven, que se llama Piero Schlochauer, que es... tiene un nombre italiano, apellido alemán, pero es brasileño, y que es muy graciosa la historia porque lo conozco hace varios años, trabajamos juntos y él asistiendo y haciendo stage manager de las óperas, de varias óperas que hice aquí, en San Pablo, en Río de Janeiro, en Belo Horizonte, así que, pero en realidad su profesión es compositor. Esto él lo toma como una especie de aprendizaje sobre el mundo de la ópera, y es una ópera muy interesante, se llama El afilador de cuchillos. Qué bueno, qué bueno. Pablo, yo estuve hace poquitito en la Universidad de Concepción, en Chile, trabajando, y estuve en el Teatro Bio Bio. ¡Qué belleza! ¿Ahí fue donde presentaste? La universidad trabaja en dos teatros distintos. Tenés el Teatro de Bio Bio y el Teatro de la Universidad. Nosotros trabajamos en el Teatro de la Universidad. De la universidad. Qué bueno, porque realmente Concepción es un polo muy importante de teatro, y especialmente de teatro musical, ¿no? Yo no paré de ver teatro toda la semana que estuve trabajando, realmente magnífico, ¿no? Magnífico. Y por otro lado, la sensación de ser como la gran puerta hacia el sur de Chile, ¿no? El gran centro de conexión con todo lo que es el sur chileno, ¿no? Sí, por un lado, bueno, a ver, Concepción es la segunda ciudad más importante de Chile. Vos sabés que Chile es un país muy centralizado en Santiago, pero de cualquier manera como agrupación, y gran parte de esto se debe al movimiento, al flujo humano de la universidad, que es muy importante allá. Entonces, durante muchos años, el único teatro que había era el Teatro de la Universidad. Tiene mucho movimiento y tiene mucho peso. Y sí, bueno, de hecho, la obra que nosotros hicimos tomaba un poco el peso de la ciudad de Concepción. Vos sabés que esto es un detalle. Yo fui varias veces a Concepción a trabajar como jurado de un concurso internacional de canto, a dar masterclasses también dentro del programa de formación que se armó en
Corcudec y en la Municipalidad de Concepción. La primera fundación de Chile fue en Concepción, eso es muy llamativo. Y después, por otro lado, ellos tienen en su historia, y que esto, bueno, tenía su eco en la obra que hicimos, el último bastión de resistencia a la colonización española, ¿no? El último bastión de resistencia del pueblo mapuche. Exacto, exactamente. Pablo, muy interesante escucharte, porque se nos va el tiempo. Me gustaría, si te parece, meternos un poquito con la revista del Por Cervantes. favor, por Me favor, que encantaría era el motivo Tilo, inicial. qué desafíos te trajo como director general y de puesta en escena la revista del Cervantes. Como todo espectáculo de varieté, uno tiene que trabajarlo con mucha calma, ¿no? Con la calma de una persona que está haciendo un tapiz. Porque en definitiva, recién vas a poder, cuando puedas integrarlo, vas a poder armar una perspectiva de esto. Fue muy gracioso trabajando, es un elenco grande para teatro, quiero decir. Y mi vida está muy ligada al mundo de la ópera, quiero decir. Yo hago estas incursiones en lo teatral, pero es un poco mentira. O sea, para mí, Siglo de lo Trans era una ópera, de la misma manera que la revista del Cervantes es una ópera. Que es el término ópera es absolutamente ambiguo, amplia. Ópera quiere decir obra, o sea, si la ópera de 3 centavos es una ópera, pues la revista del Cervantes también. En ese sentido, quiero decir, uno tiene que tomárselo con una enorme calma, ¿sí? Y en realidad la preocupación, porque siempre la hubo, porque es un elenco grande, digo, la mayor parte de la gente que está involucrada, con poquísimas excepciones, no tienen experiencia en teatro musical. No tienen que... y está bien que no la tengan, quiero decir. Me parece que lo que era interesante de esto era no normalizar, no normatizar al elenco, ¿no? Permitir que el elenco llegase con las diferencias que cada uno tiene a la obra. Me parece que esa cuestión... esa cuestión polifacética de la obra es muy interesante, ¿no? O sea, si uno normatiza la emisión de sonido o el tipo de comicidad o el tipo de registro actoral, no es interesante. Era muy gracioso porque el elenco, obviamente, es un elenco grande, si no incluye a la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Bueno, estamos cerca de las 40 personas en escena, ni que hablar con todos los técnicos, y sumémosle orquesta. Pero bueno, te hablo de la gente que está en el escenario, en el espectáculo. Me preguntaban, ¿estás nervioso? ¿Estás nervioso? No, nervioso es cuando tenés una huelga técnica y tenés que montar el Otelo de Verdi en 5 días. Ahí estás nervioso, acá no estás nada nervioso. Pero lo que es interesante es eso. Y la única preocupación o te diría el único cuidado que para mí era fundamental, era mantener los 2 campos de sentido que tiene la obra funcionando en paralelo, que es un poco invisible y es un poco imponderable, quiero decir. Lo que es interesante del espectáculo, o aquello a lo que yo apuntaba, era que el público de teatro quedase satisfecho, y la gente que quiere ir a ver algo popular y fresco y divertido también quede satisfecha. Quiero decir. Y me parece que la manera de hacerlo es pensando el espectáculo desde ser intransigente con la calidad de lo que uno está haciendo. Parece una pavada, pero no lo es. Y
en ese sentido, me parece que era fundamental que ambas cosas funcionen al mismo tiempo, quiero decir, que no sea una revista hecha con actores y actrices del teatro, ni una obra de teatro resuelta a partir de las posibilidades de, o sea, en definitiva, va a ocurrir y va a decantar, pero me parece que lo que es interesante es que no hubiera gradiente, que no hubiera costura, sino que hubiera una superposición. Y en ese sentido estamos muy satisfechas y satisfechos con el resultado, quiero decir. El punto acá es precisamente que ambas cosas coexistan, ¿no? Y en lo que respecta específicamente a aquella parte del elenco que tiene menos tránsito musical, el desafío, digamos, la manera de ahondar va sin ningún deseo de hacer museología, o sea, que puede ser interesante, pero me parece que en este caso no aplicaba, es basarnos en lo que era la manera de cantar de hace 100 años, ¿no? Claro. O sea, no nos olvidemos que también estamos hablando un poco de, vos me preguntaste sobre los repertorios, etcétera, etcétera, y yo te puse, bueno, como, curiosamente, el momento de apogeo de la revista Morrisani coincide con la primera gran crisis de la ópera a nivel mundial, no solamente en América del Sur. Y nacen distintas maneras que ya existían de antes, pero se cristalizan. Bueno, vuelvo un poco a esto que te decía, ¿no? Y esto nos da esta idea de un cantar hablado muy particular de esta época que se usa, digamos, que se usaba en la ópera formal, ¿no? O sea, los alemanes llaman a esto Sprechgesang, que quiere decir canto hablado, literalmente. Y esto es un poco lo que se buscó a partir de las posibilidades de buena parte del elenco. Es decir, que era viable, que era posible resolverlo desde la actuación. Y esto no le quita calidad ni le quita posibilidades interpretativas. Es más, me parece que enriquece al canto en particular de todas las posibilidades expresivas que forman parte de la paleta de cada uno de los integrantes del elenco. Pablo, y cuando uno te ve en el programa al final de toda esa lista de trabajadoras, trabajadores, incluso como dirección general, ¿no? Antes están, por ejemplo, la dirección musical de Fernando Albinarrate o la dirección coreográfica de Andrea Cervera, ¿cierto? Andrea Cervera, exacto. La sensación es un laburo faraónico, ¿no? Es un laburo enorme, sobre todo de concertar no solo el trabajo técnico, escenográfico, espacial, de vestuario, de movimiento musical, etcétera, sino también el dramático, el actoral, ¿no? No sé, yo me imagino que para poder hacer todo eso al mismo tiempo, uno, entre otras cosas, además de saber de teatro y de música, tiene que ser un gran psicólogo, ¿no? Digo yo. ¿Cómo maneja? Pero por eso te decía lo del tapicero. Para mí ese es, uno no vas a, o sea, hay que... bueno, decidirse. Hay que tener una especie de asimultanagnesia para poder dirigir. ¿Me entendés? O sea, hay que poder abstraerse del total, trabajar como si estuviéramos haciendo un tapiz, en estos 10 centímetros cuadrados, estos 100 centímetros por 10 por 10, concentrémonos acá y después lo ponemos en perspectiva. Es decir, si vos querés resolver a gran escala, es imposible. Es imposible porque además... este tipo de obras son absolutamente crueles en ese sentido. Y además, quiero decir, esta es la única cuestión. Hay obras que también, hay obras de gran envergadura y de gran complejidad que implican este tipo de paciencia, ¿no? Obras con una enorme superposición de microescenas, donde efectivamente... si querés, no hay manera de abarcarla. Quiero decir, esto se construye, el secreto es construirlo de a pequeños pedacitos. Eso por un lado. Por otro lado, quiero decir, eso también gravita
en la dificultad y el virtuosismo para el elenco. Quiero decir, yo le decía a todas las personas involucradas en esto, después de la primera pasada, que fue además un poco de sorpresa, eso fue una pequeña maldad que hicimos con André y con Fernando. Teníamos ya más o menos un boceto de todo y era un domingo, me acuerdo, el primer mes de montaje, y les dije, venga, voy a hacer una maldad, vamos a decir, terminamos de montar lo último que nos queda y vamos a hacer pasada. Fue tal el pánico que nadie atinó a decir nada. Mira, ¿qué vas? Pero la primera observación que es... ¿Qué? Sí. Es enorme, digo, es gigante. Es enorme, sí. Quiero decir, pero en definitiva los problemas de ubicación dentro de la obra se resuelven inmediatamente. Quiero decir, todo lo grande decanta rapidísimo. El problema es la construcción de lo pequeño, que lleva mucho tiempo. Claro. Y entonces, sobre esto, quiero decir, la primera reflexión y lo que te diría que es simétrico para cada una de las personas involucradas en ponerle el cuerpo a esto es precisamente el virtuosismo. La obra como tal tiene un solo personaje. Mirá, qué bueno, porque es el papel de Mona. Es una enorme... el único personaje, es el único personaje como tal, quiero decir, el único personaje que tiene un desarrollo, claro. Es el único personaje que quiere algo, que le pasa algo, que tiene, podríamos extenderlo con muchas salvedades a la situación Tato y Pinti, digamos, que también tienen ese tema de la máscara, ¿no? Que tiene la cuestión de cómo construir un verosímil sin que sea una imitación, que era una cosa que no nos interesó. O sea, eso también implicó que todo el trabajo con los dramaturgos, que de eso también tendríamos que hablar, porque concertar eso ya fue toda una situación. Me gustaría que cuentes un poco. Bueno, digamos, concertar eso fue bastante complicado por suerte, y por suerte, digo, no es suerte, estamos hablando de profesionales de gran envergadura, de un enorme talento, de una enorme generosidad. Yo tuve luz verde de todas y todos para cortar, sacar, poner, crucé materiales entre ellos, fueron, la verdad, fue un trabajo muy precioso. Conocí del grupo de personas que hicieron la dramaturgia, yo había trabajado con Juan Dazo, que trabajó conmigo en Siglo de Oro, que también fue unos cursos que hicimos sobre teatro en verso en la Bienal, estuvimos ahí en la Recoleta, y Juan Serrauch, que fue alumno del instituto en dirección escénica, ¿no? Donde yo doy clase. Y creo que que estuvo trabajando, haciendo una pasantiva, una asistencia, algo, pero el resto de las personas yo no las conocía: Alfredo Allende, Sebastián Borenstein, Marcela Gerti, y no me olvido de nadie más. Fueron muy generosas en la disponibilidad y en la libertad con la que me dejaron trabajar, y verdaderamente eso fue muy gracioso, ¿no? Porque mandaron el material, yo lo vi todo y dije, muchachos, la mitad de esto va a cambiar, y la otra mitad también. Y ahí nos embarcamos en esta locura, ¿no? Y también, por ejemplo, pedirles que hicieran monólogos, contrastar los monólogos, sabiendo que, quiero decir, todo lo que era Tato y Pinti, desde el vamos, yo lo leí a primera vez y dije, muchachos, esto es absolutamente teórico. Eso lo hablamos con Marco y con Sebastián. Le dije, esto es al cuerpo, quiero decir. No se aprendan nada de todo esto. Vamos a reducir esto a su expresión mínima, vamos a ver qué tomamos y qué dejamos, porque si ustedes fuerzan la mímesis, va a ser un número de imitación, y esto no es una imitación, esto es una
jugar con la imagen histórica del personaje y jugar con cómo el personaje gravita en la memoria del público. Me quedé colgado con esta cuestión que te decía de la dificultad para el elenco, que es la siguiente, que es un poco análoga a esta situación de la paciencia. Es una obra cruel para las actrices y actores del elenco, porque verdaderamente la pericia está en el fragmento. Claro, claro. Es decir, digo, yo tomo todo lo que hace Íride, por ejemplo, ¿no? Sí. Que salta de, justamente, el trabajo de ella es conseguir esa enorme variedad de colores. Claro. No gravita tanto en la intensidad del contacto, que es una crueldad, es un horror, es un espanto, pero es verdad. ¿Me entendés? No puede, tiene que estar muy enfocada en cada instante de la pieza en suplir lo que cada unidad necesita, y el chiste está en variarlos, ¿no? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, y para cerrar, Pablo, dos preguntas, con esto cerramos, y te agradezco otra vez enormemente. Quería preguntarte qué sentís que le pasa al público, ¿no? ¿Qué encuentra el público? ¿Qué imaginás que el público siente con el encuentro con la revista del Cervantes? Porque están llenando todas las funciones, está andando pero maravillosamente con el público, no se consiguen entradas, se ve, apenas se abre boletería, se vende automáticamente. Entonces, ¿qué sentís que le pasa al público con la revista del Cervantes? Mira, nosotros buscamos un espectáculo de identificación no melancólica con la identidad, fundamental, ¿no? ¿Cómo ir a un lugar de la memoria que no sea un lugar melancólico? ¿No? Creo que como sociedad estamos necesitando eso, ¿no? La idea de la falta de ideas está carcomiendo todo, no ahora, desde hace décadas. Y en ese sentido me parece que es interesante pensar en un espacio de identificación positiva con nuestro, ¿no? O sea, no quiero ponerme demasiado político con lo que te voy a decir, pero parecería que estamos en una época de peligrosa identificación con las figuras de poder en vez de reflexión sobre qué es lo que podría llegar a funcionar, y es una identificación bastante negativa, no es una identificación positiva. De modo que un espacio de validación y un espacio de una mirada hasta te diría amorosa y respetuosa con respecto a nuestro pasado era más que necesario, y eso también explica por qué la respuesta fue tan inmediata, más allá de la... No es decir, fue inmediata porque esto se prendió fuego desde el ensayo general, pero es decir, cosas que... es muy gracioso porque el equipo con el que yo desembarco, salvo Fernando, que se suma luego, Albina Arrate, es un equipo que trabaja en ópera, trabajamos en ópera. Entonces, y la ópera es bastante parecida al cine. Bueno, la ópera es la gran abuelita del cine, ¿no? O sea, se ensaya en un mes, con suerte 5 semanas, y es una sumatoria de pericias bastante automatizadas, ¿no? El problema es sacarlo de ese automatismo. Y el teatro tiene algo de foja cero, vamos, desde la nada misma. Entonces, de repente un espectáculo que se gestó en 10 semanas, el equipo, es decir, Andrea Mercado, Emi Tambutti, gente que, Vero Alcoba, Juan Selva, Carolina Basaldúa, todo el equipo que trabaja, que estamos trabajando hace décadas en
en otro repertorio, estaba un poco, bueno, basta, basta de ensayar. Y claro, hay algo que efectivamente cuando esto llega al público se prende fuego. Quiero decir, yo me acuerdo que empezaron los títulos del video y la gente empezó a aplaudir en el ensayo general. Una locura. O sea, eso te indica que el olfato de la programación anduvo muy bien. Quiero decir, después eso te lo digo porque no está puesto sube la vara porque identifica una necesidad y nos sube a nosotros la vara de poder satisfacer eso. Creo que el mérito nuestro estuvo en satisfacer eso, ¿no? La propuesta, me parece que la inteligencia de esa propuesta de Gonzalo, bueno, me parece interesantísima. Y eso creo que nos toca absolutamente a todos. Cuando Gonzalo, nosotros estamos trabajando en el Offenbach el año pasado, en el Colón. Orfeo de los Infiernos. El Orfeo de los Infiernos con Gonzalo, que yo siempre lo tracciono al mundo de la ópera. No hay que hacer mucho esfuerzo, por supuesto. No, y aparte creo que hicieron también Mozart, ¿no? El rapto en el Nosotros Serrallo. hicimos un rapto en el Serrallo, hicimos un enfermo imaginario con dramaturgia de Charpentier, música de Charpentier-Lully, y alguien más, estaba un Mouret creo que era, sobre dramaturgia de Molière, para el Colón, y para el Colón también el Offenbach y también Siglo de Oro, y creo que hicimos algo más que ya me va a venir a la mente. Pero el punto es que estábamos en ese ida y vuelta con Gonzalo cuando me hace la propuesta, y también me dijo, ¿te interesaría hacer una revista? Y le dije, por supuesto. Digo, ¿qué clase de pregunta es esa? Entonces, esa necesidad está ahí. Luego creo que el gran desafío era satisfacer eso, ¿no? O sea, que poder llenar de pericia esa necesidad. Y sí, hay gente que ya la fue a ver 3 veces. Sí, doy fe por sí. Hay gente que me dice, ya la fui a ver 3 veces y le sigo encontrando cosas nuevas, es algo precioso, es algo hermoso. Y hay gente, está el público intelectual del teatro que va y lo disfruta, y está el público absolutamente neófito que le encanta. Quiero decir, el día del estreno fueron a ver con una pavada absoluta, lo fueron a ver mis sobrinas que tienen 6 y 7 años y que van a ver, las llevo a ver ballet, las llevo a ver teatro, las llevo a ver ópera, qué sé yo, les divierte un rato y todo lo demás. Quedaron fascinadas y quieren volver. Qué bueno, sí, es lo que está pasando. Pablo, en ese sentido, la obra tiene un ciclo y ojalá se pueda prolongar, ¿no? Porque realmente se le ve como mucha vida a futuro. Ahora, mi pregunta de cierre es, después de este trabajo, después de Chile, ¿cómo sigue tu trabajo? ¿Cuáles son los próximos trabajos que vas a encarar? Bueno, este año tengo esta ópera contemporánea que te dije acá, justamente acá en Río de Janeiro. Tengo una ópera en Italia, un Puccini doble, un díptico pucciniano, y a fin de año tengo una ópera contemporánea alemana en San Pablo, aquí también en Brasil, y por supuesto sigo con las clases en el instituto, ¿no? Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Vos, Jorge. Un gran abrazo. Otro para vos, gracias. Igualmente, hasta pronto. Gracias. Chao, hasta pronto. Muy bien, esa ha sido la entrevista de Jorge Dubati a Pablo Maritano, el director, puestista, responsable de la puesta en escena de la revista del Cervantes, este espectáculo en Oralía que viene agotando las localidades de todas sus funciones, que es una suerte de fenómeno de la temporada.
Totalmente, es impresionante y lo más lindo es ver la desesperación de la gente por conseguir, es decir, no solamente se llena, sino que queda muchísima gente afuera, ¿no? Realmente fue una novedad de la temporada. Así es, así es. Y como yo digo, qué interesante que se homenajea a un género que se homenajea a un género tan popular como la revista porteña, con tanta historia, con tanta riqueza en su acervo cultural, y que se lo haga desde un espacio como el Teatro Nacional Cervantes, ¿no? Me parece que ese maridaje es bien interesante. Es bien interesante cuando hacen estas cosas tan populares, ¿no? No sé, me acuerdo del Conventillo de la Paloma también, que no se conseguía, que iba todo el mundo. Bueno, estos espectáculos que concitan la atención de tantos espectadores, ¿no? A ese nivel, que como decíamos, la gente no consigue entradas y se enoja porque no consigue entradas. Así es cierto. Se enojan porque no consiguen entradas. Bueno, esperemos que esté muchas semanas más en cartel el espectáculo, porque a veces pasa eso también, ¿no? Que los espectáculos tienen temporadas cortas y mucha gente se queda sin verlos, pero apostamos a que la revista del Cervantes continúe y permanezca varias semanas más en cartel. Bien, Bueno, llegamos a este momento tan esperado del programa que es el no se lo pierdan con las recomendaciones teatrales, escénicas que se desarrollan a lo largo de todo nuestro país. Así que vamos a escuchar con mucha ansiedad porque además se aproxima esa época donde la ciudad y el país explota de propuestas de teatros para chicos, pero como dijimos en programas anteriores con Noralía, por suerte, estos espectáculos y estas propuestas se extienden mucho más allá de las vacaciones de invierno, pero obviamente este es un momento de temporada alta para los espectáculos para las infancias. Y si hablamos de teatro para las infancias, ¿quién es la gran especialista, la número uno, Nora Lía Sormani? bueno, muchas gracias, Pablo. Sí, como vos decías, es la época, empiezan todos los artistas, por suerte, a querer seguir produciendo espectáculos para las infancias y esta es la época de temporada alta. Por eso yo, en principio, voy a comentar un espectáculo de teatro para bebés. Hay muchas personas que consultan por este teatro para bebés del que venimos hablando en estos programas de espectadores mucho más de que espectadores. Y en este caso quiero hablar de Flotante. Flotante, esta obra que es una instalación sensorial para bebés, calculémosle desde los más chiquitos hasta los 3 años, en general se dice de 6 meses a los 3 años, es una creación de Azul Borenstein y Natalia Chami, ¿no? Y realmente tiene una actriz en escena y una asistente de esa actriz en la escena. Ahora, este teatro para bebés que se llama Flotante y que lo vamos a poder ver en julio en Timbre 4, en la calle México 3554. Después les voy a dar bien las fechas. Yo, por supuesto, ya lo vi. Es un espectáculo que tiene sus años y lo más interesante es lo que yo les decía antes, que se trata de una instalación sensorial, ¿no? Con cintas de globos flotando a diferentes alturas, porque son globos que tienen helio adentro. Por lo tanto, la escena que se presenta para el bebé es un círculo luminoso y un montón de globos de diferentes tamaños, con cintas de diferentes tamaños, de globos que van hacia arriba por este tema de que tienen helio. Hay una luz, una iluminación azul muy cálida y los bebés se sientan alrededor de ese círculo y en el centro del círculo hay una actriz, una especie de actriz vestida de blanco, misteriosa, que no se sabe si es hombre, si mujer, que habla en un lenguaje raro que nadie entiende y que con sus gestos, en primer lugar, va conociendo el espacio escénico, lo va recorriendo, va tomando los globos, va mirando y luego empieza a interactuar con los bebés que están alrededor. Los empieza a invitar a compartir, a entrar a ese círculo, a ese espacio escénico y tomar los globos. Luego hay como una especie de papeles espejados para mirarse, ¿no? Y el bebé empieza a introducirse en esa instalación sensorial. Por supuesto que a esta instalación, además de esos globos, además de la música, además de la iluminación, después se le van agregando títeres que están manejados con varilla,
que son un tanto indefinidos, blancos, hechos de un papel muy etéreo, que también digamos, la titiritera que lo maneja se acerca a los bebés, se lo pasa cerca de los bebés, les deja agarrar a los bebés esa varilla. Es decir, el bebé se integra absolutamente a ese espectáculo, siempre guiado por esta actriz misteriosa, por este personaje misterioso, que como les decía, habla en un lenguaje jeroglífico, pero que va interactuando con ellos. Bueno, entonces, como les decía, hay toda una exploración en el espacio, en la iluminación, en la música, pero que en ese contexto se transforma en una experiencia verdaderamente estética, ¿no? Es decir, tenemos teatro para bebés, es una instalación sensorial hecho por dos grandes mujeres, dos grandes artistas como Azul Borenstein, que ya hasta da cursos sobre esto que es la instalación, porque además trabaja en distintos países, por ejemplo en Perú, y Natalia Chami. Y esta actriz, la actriz a veces es Luz Román y a veces es Janina Orteta, y bueno, como les decía, una actriz muy misteriosa, un personaje muy misterioso. Luego de esa exploración del espacio que hace esta artista con los nenes, los bebés espectadores, ella saca una manta blanca muy grande, hace que esa manta grande la sostengan los papás y esa manta tiene agujeros y empieza a aparecer y desaparecer por esos agujeros. Primero lo hace sola, ¿no? Con este famoso acá está, no está, esto de que los nenes les gusta, y luego invita a los nenes a ponerse abajo de esa gran manta y a aparecer con sus cabecitas. Algunos, los más grandecitos, tipo 2 años, 3 años, enseguida lo hacen. A los bebés les cuesta más, pero les gusta mucho estar bajo esa tela blanca que se despliega. Realmente llega un momento que, como les decía, ya no es una experiencia estética colectiva donde también uno va mirando al espectador, bebé, lo que hace, lo que no hace, y ya no mira solo a la actriz. Y bueno, esto es lo que se genera y realmente es maravilloso, por eso Flotante está hace tanto tiempo en cartel y entonces los que tengan bebés este año, les pido que no se lo pierdan, como les dije, está en la calle México 3554, pero claro, estamos hablando de lo que se viene. Van a estar a partir del 22 de julio los miércoles y jueves de 10 a 11 de la mañana y los viernes y domingos de 11 a 12. También otra curiosidad del teatro para bebé, se hace por la mañana y así en dos horarios consecutivos, ¿no? Porque bueno, la duración es bastante breve, la necesaria como para que un bebé esté cómodo participando, como les decía, de esta experiencia estética colectiva que propone Flotante. Así que Flotante se va a sumar entonces a todo lo que venimos comentando, ¿no? ¿Se acuerdan? Como vos decías, viene la temporada alta, a 24 toneladas, que ya lo comentamos. Se le suma fulano, que fulanos parecía que no iba a estar y ahora vuelve al Conex en vacaciones de invierno también. La Sirenita, que comentamos también en tanto teatro musical. Por otra parte, y para los más chiquitos, Marilina y el Mar, que es un espectáculo de títeres en el Centro Cultural de la Cooperación. Música Maestro, teatro negro para niños, también en el Centro Cultural de la Cooperación. También el musical, además de La Sirenita en el Gran Rex, tiene Derechos Torcidos, que se presenta en el Teatro Metropolitan. Y también en julio vamos a tener una reposición de una obra muy exitosa que es Ana y Wiwi de Lorena Romanín, que también va a tener sus dos funciones en el Centro Cultural Conex. Así que bueno, no, nadie se va a aburrir y lo más interesante es, a pesar de, bueno, todo lo que nos está pasando, la crisis, el arte sigue vivo y tratando de motivar a los niños y a los papás a ir al teatro porque es una experiencia muy, muy valiosa en la crianza de los niños y las niñas. Ese fue no se lo pierdan de hoy.
Muchas gracias, Noralía Sormani. Qué interesante la experiencia del teatro para bebés, ¿no? Eh, además es muy interesante, aunque uno no tenga bebés, a mí me ha pasado de ir a presenciar alguna función y es muy particular lo que sucede, muy particular. Muy particular. Terminás viendo no solamente al artista, sino también a los espectadorcitos. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, muy bien. Nombraba Noralía Sormani, La Sirenita, y quiero comentar que se están cumpliendo 50 años de del debut como productor de Carlos Rottenberg. Que ustedes saben que los Rottenberg, Carlos y Tomás, junto con Mariano Pagani y otros productores, es uno de los responsables de La Sirenita, como ha sido de School of Rock, como ha sido de Matilda. Así que bueno, mencionamos también a Carlos Rottenberg, que está celebrando esta semana 50 años de trabajo ininterrumpido en la producción teatral. Bueno, Noralía, voy con mi no se lo pierdan del día de hoy. Estuve en el Teatro Picadero. Siempre es un placer visitar el Picadero, un teatro tan precioso y con tanta historia. Además, era el teatro que iba a cobijar Teatro Abierto, el ciclo Teatro Abierto, que sufrió un atentado, ¿no? Y justamente hablando de Carlos Rottenberg y Guillermo Bredeston llevaron Teatro Abierto, cedieron la sala del Tabarís para hacerlo allí, pero el Picadero tiene muchísima historia. En ese momento, en ese tiempo, lo regenteaba, lo manejaba Antonio Mónaco, que hoy es un referente del teatro marplatense, desde hace muchos años, un referente del teatro marplatense. Bueno, estuve en el Picadero, les decía, para ver Relatividad, que es la nueva propuesta que podemos ver del autor estadounidense, que además es guionista de cine, de televisión, Mark Saint-Germain. Hemos visto de este dramaturgo una obra fantástica, que es La última sesión de Freud, ese encuentro entre Freud en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, ese encuentro entre Freud, el padre del psicoanálisis, y Lewis, o Lewis, y lo que sucedía en ese encuentro entre ellos dos. Hay otra obra que es En el jardín de Alá, donde Scott Fitzgerald se encuentra con Ernest Hemingway, y en este caso, Relatividad propone el encuentro entre, digamos, el gran referente de la teoría de la relatividad, eh, eh, pero que sin embargo, una teoría de la relatividad que se menciona mucho y es muy difícil de comprender, pero que además este personaje no ha obtenido el premio Nobel por la teoría de la relatividad, sino por otro de sus estudios. Estamos hablando, por supuesto, de Albert Einstein, y en este caso es el encuentro, así como mencionábamos las dos obras anteriores de este dramaturgo norteamericano, que tenían que ver con encuentros, ¿no?, de personajes de la historia. En este caso, Albert Einstein se encuentra con una periodista que llega de una manera bastante intempestiva para hacerle una entrevista. Y podríamos decir que las características de estas obras es vincular a personajes históricos, tomar la historia y los personajes históricos, pero además adicionarle aspectos desconocidos de su vida personal. Es decir, aparece la ficción histórica, aparecen los hechos verídicos de la historia, atravesados por lo ficcional, y que permiten el descubrimiento por parte del espectador en ese duelo de palabras, ¿no?, en estos encuentros que venimos mencionando. Aparecen para el espectador algunos detalles no revelados de estas figuras. Hablábamos de Freud, ahora estamos hablando de Albert Einstein. Nuevamente, Louis Machin interpreta a uno de estos grandes personajes de la historia. En este caso, Louis Machin es Albert Einstein, acompañado por Gabriela Toscano, una actriz fantástica, sensible, que siempre conmueve en el escenario, y la dirección de Carlos Rivas, a diferencia de la última sesión de Freud, que había sido dirigida en sus dos versiones por Daniel Veronese.
Junto a los actores hay un tercer eslabón en escena que es fundamental porque articula de alguna manera ese ping-pong, ese duelo de palabras que se lleva adelante, y en este caso tiene que ver con la ama de llaves, la secretaria, la asistente todoterreno de Albert Einstein, interpretado maravillosamente por Catherine Vicar. Catherine Vicar, que es una de las actrices, la actriz protagonista junto con tres actores de Una casa en Biarritz, una propuesta fantástica de teatro de sitio específico que se hace en una casa de Villa del Parque. Así que tenemos a Luis Machín como Einstein, a Gabriela Toscano como esa periodista que irrumpe para entrevistarlo, y a Catherine Vicar que interpreta a esa ama de llaves, secretaria de Einstein, que todo lo sabe, que todo lo conoce y que trata de alguna manera de tener aislado al personaje. Finalmente, ¿qué nos cuenta Relatividad con magníficas actuaciones de Machín, de Gabriela Toscano y de Catherine Vicar a través de siempre la ajustada dirección de Carlos Rivas, que es un director que maneja muy bien no solo la puesta en escena, sino la dirección de actores, que a veces es tan complicado de lograr. Encontramos espectáculos con muy buena puesta de escena, pero que quizás se desatiende la dirección actoral. En el caso de Carlos Rivas es un director, un gran puestista, pero además un director que sabe conducir a sus actores desde la sutileza. ¿Con qué se encuentra el espectador? Bueno, nuevamente, siguiendo la lógica del dramaturgo norteamericano, con este duelo de ideas, que es un duelo ético, que es un duelo que permite encontrar el lado B, la otra faz de personajes muy reconocibles, de personajes trascendentes de la historia, de la cultura, de la ciencia, de las ciencias duras, de las ciencias sociales, encontrar esa otra arista, ¿no? Lo brillante que se puede ser intelectualmente y los dobleces que a veces se tienen en la vida personal. Es un juego de palabras, un juego ético, dialéctico, semántico, y yo diría que además es un duelo ético, ¿no? Es un duelo ético esto que propone este encuentro de Albert Einstein con una periodista, que además va a permitir que aparezca algo desconocido, realmente desconocido, y que va a mostrar la otra faceta del personaje. Ficción histórica, hechos reales, ficcionalizados, datos que son agregados por el dramaturgo y el espectador que asiste de una manera casi confesional a ese duelo de ideas, pensamiento, duelo ético y semántico que se produce entre los personajes. No se lo pierdan, Relatividad, viernes, sábados y domingo en el Picadero. Bueno, muy bien. Cerramos el programa, Noralía. Sí, cerramos el programa diciendo que estamos en el programa de la Asociación Argentina de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas, que se pueden comunicar con nosotros si quieren por mail a espectadoresteatrales@gmail.com. También tenemos un Instagram que se llama aetae.argentina y tenemos un blog que es aetaeblogspot.com. Así que también en esto, cuando nos miren, también nos pueden invitar con un cafecito que nos sirve para sostener este programa que estamos haciendo con tanto cariño. Así que, bueno, estas son nuestros medios de contacto con nuestros oyentes, Pablo, y bueno, yo feliz de estar en este programa nuevamente con vos. Lo mismo digo, Nora, un placer compartir espectadores, mucho más que espectadores con vos. Les recordamos que el maestro Jorge Dubati está de viaje, pero hemos podido disfrutar de su gran entrevista a Pablo Maritano, el director de la revista del Cervantes, y ya se incorporará nuevamente Grisi Santomauro, que también hoy está ausente con aviso. Y agradecemos, Noralía, a Mariana Dubati, que es la que hace magia con toda la tecnología y que permite que Sí, esto esté en el aire en este momento. Bueno, nos vemos la próxima, Nora. nos vemos, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.